¿Cuántas veces has dicho sí, pero en realidad querías decir no? Desde afuera suele parecer algo inofensivo, una simple petición, un favor, un mensaje que dice, ¿puedes ayudarme con algo? Pero por dentro se siente distinto, se siente como una presión en el pecho, un pequeño destello de miedo tan sutil que casi pasa desapercibido. Una vez observé a alguien que me importaba mucho pasar por esto, una amiga que siempre decía que sí, incluso cuando su voz temblaba. Recuerdo que estábamos afuera de un café cuando su teléfono vibró otra vez. Era otra petición, una más para la que no tenía tiempo ni energía. Miró la pantalla y pude ver el conflicto atravesar su rostro. Entonces susurró algo que casi nadie escucha de personas como ella. Dijo, en realidad no quiero, pero lo haré. Y esa frase se quedó conmigo, porque revelaba algo que no era solo sobre ella, era algo que muchas personas viven en silencio. Este video no trata simplemente sobre ser amable o servicial, habla de la psicología profunda detrás de por qué algunas personas sienten que no pueden decir no, incluso cuando todo su cuerpo les está rogando que lo hagan. Es la tensión entre querer proteger tu paz y el miedo a lo que podría pasar si decepcionas a alguien. Muchas personas piensan que esta dificultad es algo inofensivo o simplemente un rasgo de personalidad, pero cuando miras más de cerca te das cuenta de que está moldeada por años de condicionamiento, patrones emocionales, expectativas no dichas y el peso interno de necesitar ser aceptado. Para muchas personas, el miedo a decir no no se siente como una elección, se siente como supervivencia, se siente como la única manera de mantener el mundo estable y predecible. Y lo curioso es que este patrón muchas veces comienza mucho antes de la vida adulta. Comienza en la infancia, en esos pequeños momentos donde la aprobación se sentía como seguridad y la desaprobación se sentía como frialdad emocional. Cuando alguien creció creyendo que ser complaciente era la forma de evitar conflictos, de evitar incomodidad, de evitar ser malinterpretado. Cuando aprendió que su valor venía de ser útil, de ser adaptable, de ser fácil. Y aunque hoy sea adulto, ese condicionamiento no desaparece, simplemente se vuelve más sutil. Aparece cuando alguien responde mensajes inmediatamente, aunque esté agotado. Aparece cuando alguien se disculpa por cosas que ni siquiera son su responsabilidad. Aparece cuando una persona reduce sus propias necesidades, porque teme ser vista como difícil, exigente o desagradecida. La psicología de alguien que no puede decir no está tejida en años de momentos silenciosos como estos, momentos que enseñaron que su comodidad es menos importante que las expectativas de los demás. Si alguna vez has sentido esa presión, conoces bien la sensación. No es un miedo ruidoso, no es dramático. Se parece más a una obligación silenciosa. Sientes que eres responsable del clima emocional a tu alrededor. Sientes que debes mantener la paz. Sientes que decir sí es la manera de evitar conflictos, aunque el precio sea tu propio bienestar. Y lo extraño es que las personas que viven así muchas veces parecen tranquilas desde afuera, parecen responsables, confiables, estables, pero por dentro cargan un peso que nadie ve, un peso construido durante años de sentir que deben ganarse su lugar a través del acuerdo. Hay una razón profundamente humana detrás de todo esto. Las personas que tienen dificultad para decir no suelen ser profundamente empáticas, sienten las emociones de los demás con intensidad. Son sensibles a la decepción, a los cambios sutiles en el tono de voz, a la pesadez en las palabras de alguien. Su mente anticipa reacciones antes de que ocurran. Imaginan todas las formas posibles en que alguien podría tomarse un rechazo, y aunque en la realidad probablemente no pasaría nada grave, la huella psicológica de experiencias pasadas
le susurra lo contrario. Esto no es debilidad, es cableado emocional. Es el resultado de tener una mente que busca conexión y armonía. Pero cuando la capacidad de sentir a los demás se vuelve más fuerte que la capacidad de sentirte a ti mismo, la persona empieza a abandonarse lentamente. No de forma dramática, sino poco a poco, en silencio, un sí a la vez. Lo ves en amistades donde siempre están disponibles, incluso cuando están cansados. Lo ves en relaciones donde cargan con más peso emocional del que pueden manejar. Lo ves en el trabajo, cuando aceptan más responsabilidades no porque quieran, sino porque temen parecer poco comprometidos. Estos pequeños momentos se acumulan hasta que una persona empieza a vivir una vida moldeada más por la obligación que por la intención. Estos pequeños momentos se acumulan hasta que una persona empieza a vivir una vida moldeada más por la obligación que por la intención. La verdad es que muchas personas que no pueden decir no, crecieron creyendo que su presencia debía ganarse, que el afecto era condicional, que ser cooperativo era la forma más segura de ser valorado. Y aunque hoy sean adultos, su mente todavía lleva esas memorias a cada nueva situación. No porque el cerebro quiera limitarles, sino porque intenta protegerlos de un miedo que alguna vez se sintió real. Admitir esto tiene un peso, porque te hace darte cuenta de algo difícil, que tu incapacidad para decir no es solo un mal hábito, es un instinto psicológico que se formó cuando eras demasiado joven para entender lo que estaba pasando. Se convierte en parte del lente con el que miras las relaciones, en reglas silenciosas que sigues sin siquiera pensarlo. Las personas que no pueden decir no, muchas veces sienten que son responsables de las emociones de los demás, responsables de la comodidad de la habitación, responsables de hacer la vida más fácil para todos, y esa responsabilidad se vuelve tan internalizada que ya ni siquiera la cuestionan. Creen que así son, creen que ese es el rol que deben cumplir, pero debajo de ese hábito hay una verdad más profunda. Tienen miedo de lo que su no podría revelar, miedo a crear conflicto, a causar decepción, a generar distancia, o a descubrir que alguien podría quererlos un poco menos. Y el mundo rara vez ve esta lucha. La mayoría de las personas no nota cuando alguien acepta con desgano, no escuchan la pequeña pausa antes del sí, no ven la conversación interna que ocurre en la mente de alguien en los milisegundos antes de responder. Pero quienes viven con este patrón conocen ese momento perfectamente. La pausa, la respiración, la presión en el pecho, la sensación silenciosa de rendirse, aunque no quieran hacerlo, y con el tiempo algo comienza a ocurrir lentamente, casi sin darse cuenta. La persona empieza a sentirse cansada de una forma que el descanso no puede solucionar. No es cansancio físico, es cansancio emocional, un cansancio que viene de haber dado demasiado de sí mismo en demasiadas pequeñas formas. Y entonces aparece una pregunta silenciosa, una pregunta que cambia todo. ¿Cuándo vas a elegirte a ti mismo? Porque aprender a decir no se trata de volverse frío, no se trata de rechazar a los demás. Se trata de aprender a existir sin miedo. Se trata de entender que tus necesidades importan tanto como las de cualquier otra persona. Decir no es un acto de conflicto, es un acto de claridad. Y algo curioso ocurre cuando una persona empieza a hacerlo. El mundo no se derrumba, de hecho, se expande. Ganas tiempo, ganas claridad. Te recuperas a ti mismo, la versión de ti que siempre decía que si solo estaba intentando sobrevivir, intentando ser amado. Pero la versión de ti que aprende a decir no, empieza a vivir, no solo a sobrevivir. Empiezas a atraer personas que respetan tus límites en lugar de personas que se benefician de su ausencia. Dejas de disculparte por existir, dejas de encogerte para caber en espacios emocionales que nunca fueron construidos para ti. Y por primera vez,
en mucho tiempo. Empiezas a sentir lo que significa simplemente ser, existir sin obligación, respirar sin presión, aparecer en la vida porque quieres, no porque sientes que debes hacerlo. Es una libertad silenciosa, pero es una libertad que lo cambia todo, porque al final, la transformación más profunda de todas es esta: volver a encontrarte contigo mismo, después de haber perdido pequeñas partes de ti en cada sí que en realidad nunca quisiste decir. Si te gustó este contenido y llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima Mente Oculta.